Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la decimotercer clase de las 16 que componen esta diplomatura. Así que bueno, vamos a avanzar con los temas que nos involucran en este caso. Para recordarles qué es lo que incluye este módulo 4, primero vamos a ver modelado y simulación de procesos. Allí dice procesos de negocios, pero vamos a ver qué es aplicable a procesos industriales también. Así que primero ahí vamos a hacer una definición de procesos y después vamos a entrar en la parte de simulación y lo que se llama BPM N4 actualmente. La próxima clase veremos los modelos de madurez y disponibilidad para la industria 4.0 y las dos últimas, diseño de procesos y estaciones y sistemas de producción y por último robótica colaborativa. Tanto los robots como los conocen de hardware, digamos físicos, y vamos a ver algo de robots de software, ¿sí? Los softbots. Bots. Bueno, avanzamos un poquito más. Esta clase de hoy, modelado y simulación de procesos de negocios, a su vez la vamos a dividir en 4 subtemas. Tal como les adelantara, vamos a ver primero en qué consiste un proceso y qué es la gestión por procesos. Después les voy a dar una idea de una herramienta bastante útil para el análisis de procesos respecto de los costos, que se llama costeo basado en actividades dirigido por tiempo, más conocido como TDABC. Luego vamos a ver cómo se aplican esos conocimientos a las simulaciones y por último una introducción a lo que son los modelos de procesos de negocios 4.0. Vamos a comenzar entonces por gestión por procesos. Acá hay un detalle no menor que vale la pena hacer la distinción. Una cosa es decir gestión de procesos y otra para nosotros es decir gestión por procesos. Gestión de procesos es ver cómo se administran, cómo se planifican, cómo se mejoran los procesos en sí mismos. Eso sería gestión de procesos. Cuando nosotros hablamos de gestión por procesos, nos estamos refiriendo a una filosofía, una manera de gestionar la empresa que es diferente a la funcional. Vamos primero a definir qué es un proceso, qué entendemos por un proceso. Entonces lo que podríamos decir es que cualquier serie de actividades que transformen una serie de recursos en las entradas, ¿sí? Como insumos, y lo transformen en algún tipo de resultado, y eso sea una tarea continua, repetitiva, eso lo podemos catalogar como un proceso. En la gestión por procesos tenemos que hacer una distinción, como les adelantara hace un momento, que es una manera, un estilo de gestionar una organización. Entonces, primero recordemos qué es la organización funcional, qué es la tradicional. Es bueno agrupar a las personas, a los colaboradores, conforme la afinidad de temas que manejan. Si yo tengo gente que está todo relacionada a situaciones de producción, ¿sí? Van a estar ese conjunto en un área que de repente llamamos producción o operaciones. Si gente que realiza tareas de facturación, remitos, seguimientos, planillas, decimos, bueno, son todas tareas administrativas, eso lo metemos en un departamento de administración y finanzas, por ejemplo. Eso sería simplemente, definiéndolo muy rápidamente, una organización funcional. ¿Cuál es el inconveniente de la organización funcional? Bueno, que no se está viendo qué es lo que realizan los otros departamentos. Yo estoy en la función A y cada uno de esos 4 colaboradores dentro de ese área funcional pueden estar haciendo el trabajo que le indican muy correctamente, muy eficientemente inclusive. Vamos después a marcar esa diferencia. Ahora, probablemente algunas, varias,
o todas las tareas que estén realizando no agregan valor a la empresa. No lo van a saber porque no están viendo cómo se utiliza lo que ellos generan en las otras áreas. ¿Tá? Entonces, el gran problema en la organización funcional es justamente esa. Son compartimentos estancos, ¿sí? Que desconocen cuál es el valor que están agregando hacia los otros departamentos para, en definitiva, la empresa agregar valor al cliente. Es debido a eso que hace muchos años ya se optó por una visión diferente de lo que es la organización, ¿sí? Como decíamos, una empresa con o sin fines de lucro. Entonces la idea es decir, bueno, a ver, veamos, ¿sí? Más allá de que esté estructurado por funciones, qué es lo que cada uno hace, qué le entrega al próximo colaborador, no importa en qué área esté, cuál es el valor que van agregando, cuáles son los recursos que reciben como insumos y cuál es el producto, servicio o resultado que está entregando al colaborador siguiente, del mismo área o de otra área. Si lo vemos desde un punto de vista exógeno a la empresa, vamos a ver que de un lado tenemos obviamente nuestros proveedores que nos proveen, justamente nos suministran los insumos que se precisan, pero lo más importante es ver este círculo virtuoso, es decir, bueno, escuchar la voz del cliente, qué es lo que el cliente precisa, cuál es el requerimiento del cliente, transformar eso en un producto, servicio o resultado a entregar nuevamente a ese cliente. ¿Tá? Esa manera de trabajar dentro de una empresa es lo que se llama organización por procesos y lo que nosotros realizamos es gestionar por procesos. Les comentaba recién lo del círculo virtuoso y la idea es que una de las características más importantes del enfoque de procesos es justamente que cumple con ese círculo virtuoso de calidad, de Deming, Schwartz o como quieran llamarlo, como se conoce. ¿En qué consiste? Que bueno, todo antes de ser realizado se planifica, ¿sí? Luego eso que se planificó se pone en práctica, se implementa, se ejecuta y permanentemente voy chequeando, voy monitoreando, ¿sí? Que lo que voy ejecutando es conforme a lo que había planificado y si hay alguna corrección porque existe algún desvío, algún gap, alguna brecha, tengo que ver qué es lo que puedo modificar, ¿sí? Respecto a lo que yo había planificado para que el resultado sea el que yo tenía como objetivo. Ese es el ciclo PDCA de la mejora continua que se aplican a todos los procesos y por eso la importancia de trabajar de esta forma. ¿Por qué la importancia de procesos en la industria 4.0? Como vamos a ver bastante más adelante, una de las herramientas que se utilizan, que son simulaciones, que son muy útiles porque se pueden probar y comprobar una cantidad de modas prácticas antes de aplicarla en la industria, ya sea de manufactura o de servicios, y eso me va a permitir analizar datos estadísticos y realizar proyecciones, ¿sí? Lo que llaman análisis predictivos, o si indico alguna acción de mejora son los prescriptivos, y para todo eso nos vamos a basar en una mirada de procesos, por eso que estamos haciendo hincapié en este tema. Sus cuatro principios son muy simples. El primero dice que el proceso es la forma natural de realizar un trabajo, desde lo más simple que es cotidiano, que es yo me despierto, apago el despertador o el teléfono, la alarma, me cepillo los dientes, me baño, me afeito, me cambio, desayuno y salgo. Todos los días hago lo mismo, ¿sí? Prácticamente, si soy muy rutinario. Entonces, eso yo tendría que verlo como una serie de actividades consecutivas, rutinarias, ¿sí? Que se pueden ver como un proceso. Es la forma natural de realizar cualquier tipo de actividad. Por ende, como decíamos anteriormente, los procesos se planifican, ¿sí? Y cuando se ponen en ejecución, obviamente, ¿sí? Se pueden controlar. ¿Cómo se controlan? ¿Cómo se monitorean? Midiendo. Midiendo que lo que está resultando respecto de lo que planifiqué.
y es por eso que yo puedo corregir y mejorar. El otro punto es que trabajar, ¿sí?, con equipos de procesos y no por funciones mejora la comunicación entre las diferentes áreas, como habíamos visto en las ilustraciones anteriores. ¿Sí? El hecho de que cada uno sepa que está entregando un resultado a un colaborador del mismo área u otro área y él con eso va a transformarlo, va a realizar, va a agregarle algún tipo de valor para a su vez entregarlo a otro y así sucesivamente hasta que llegue al cliente, eso me hace tomar conciencia de lo importante que es lo que estoy realizando. Por ende, siempre vamos a tratar de hacerlo cada vez mejor. Si bien varios de ustedes ya deben conocer las herramientas, al menos básicas, de los procesos, vamos a hacer una rápida introducción de lo más utilizado para poder aplicarlo luego a la parte de simulación. Entonces, una manera de clasificar los procesos es en tres tipos, ¿sí? Lo que se llaman estratégicos, los operativos y los de apoyo. Se los conocen con diversos nombres. De todas maneras, se clasifican en tres niveles, los de dirección, los superiores, ¿sí? Después los del día a día, que son los operativos, y algunos que no son clave, pero sí necesarios para justamente sustentar a esos procesos nucleares, operativos o centrales. Una primera aproximación a la manera en que funciona una empresa o una organización es hacer un primer mapa de procesos. Ahí básicamente lo que se indica, esto es un ejemplo práctico, real, se indica los procesos más importantes dentro de una empresa en particular. En este caso hay ciertos procesos, ¿sí?, que se realizan a nivel de la dirección, supongamos la planificación anual. Hay otros procesos operativos que son del día a día, en este caso dice allí detección de oportunidades de negocios, presupuestación y proyectos, orden de compra y compras, implementaciones, facturación, soporte, ¿sí? Y hay otros que en este caso son considerados de apoyo, como administración y finanzas, recursos humanos y aseguramiento de la calidad. Vale la pena destacar en este caso que de acuerdo al tipo de organización, algún tipo de proceso que sea de apoyo, en otras puede ser central, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando en esto. Como les comentaba, algunos ejemplos de procesos estratégicos, les decía recién la planificación estratégica, puede ser procesos para el desarrollo de nuevos productos o servicios. En el caso de los procesos operativos, se los mencioné, los que estaban así como casos reales, pero un proceso que tengan que ver con la producción, con la comercialización, con el soporte postventa. Y de apoyo también les daba algunos ejemplos referidos a los recursos humanos, administración de la información, algún tipo de mantenimiento de instalaciones, o sea, no nuclear, o abastecimientos. Este es un caso, el último, gestión de abastecimiento, es un caso que de acuerdo al tipo de empresa puede ser central y no de apoyo, ¿sí? O sea, si realmente, por ejemplo, yo tengo una organización donde compras y contratas, o sea, la parte de abastecimiento es central porque estoy siguiendo una estrategia, por ejemplo, de bajo costo y productividad, entonces esa gestión de abastecimiento, ¿sí?, o por el tipo de producto o servicio que se brinda es clave, ¿sí?, o por el tipo de metodología con la cual estoy trabajando, ¿sí?, si estoy trabajando en una manera, en una filosofía just in time, ¿sí?, va a ser clave la gestión de abastecimiento. A eso me refería cuando depende cada caso. Para quienes todavía no han visto nada sobre procesos, hacemos una rápida descripción. Habíamos dicho que el proceso es esa serie de actividades que transforman, ¿sí?, recursos en resultados. ¿Qué tipos de entradas puede recibir un proceso? Pueden ser materiales, metodologías, máquinas, documentación, puede ser mano de obra directamente, ¿sí?, o ciertos aspectos variables que tengan que ver con el medio ambiente y van a entregar como producto, servicio o resultado justamente cualquier tipo de bienes o servicios como está indicado allí. ¿Está? Todo eso,
¿sí? Se le brinda a un cliente, que el cliente puede ser tanto externo como interno. Recuerden que es muy importante escuchar qué es lo que quiere el cliente, los requerimientos del cliente, ¿sí? Para que el proceso esté alineado con ello. A eso se lo conoce como la voz del cliente. Si detallamos un poquito más esta serie de actividades que agregan valor que llamamos procesos, ¿sí? Y que son transversales a todas las áreas, podemos empezar a identificar, como decíamos, las entradas, ¿sí? Que pueden ser recursos humanos, físicos, financieros en general. Ahora, ¿quiénes son los que suministran esos insumos de entrada? Un proveedor, un proveedor. Y ese proveedor, otra vez, puede ser externo o interno. Si yo estoy en un área de facturación y recibo un pedido de facturación interno, ¿sí? El proveedor va a ser interno, ¿verdad? El proceso que yo realice, como decíamos, entrega un bien o servicio. ¿A quién? A un cliente. Y nuevamente, ese cliente puede ser externo o interno. Vamos a ver que este esquema de proveedor, entrada, proceso y salida cliente, por sus siglas en inglés, tiene un nombre particular cuya representación es bien conocida. Bueno, aquí estaba lo que les comentaba. Justamente el proveedor, supplier, las entradas o la entrada input, el proceso, ¿sí? Que es la serie de actividades, process, las salidas output y el cliente, el customer. Esas iniciales de las palabras en inglés, ¿sí? Definen lo que se conoce como el modelo de representación CIPOC. Entonces, CIPOC es un modelo de representación del proceso donde se dejan bien en claro cuáles son las entradas, quiénes son los proveedores de esas entradas, cuáles son las salidas y quién es el destinatario de la salida y cuáles son la serie de pasos, tareas o actividades, hay una diferencia entre tareas y actividades, que se realizan dentro de ese proceso. Este es un ejemplo otra vez práctico de un caso real de cómo se representan en una ficha, ¿sí? El proceso siguiendo estas recomendaciones, esta forma, ¿sí? CIPOC. Entonces así tienen, si ven en celeste, tienen los proveedores y la entrada, el proceso central, clientes y salidas, ¿sí? O sea, proveedores es el área de servicios, entregan órdenes de trabajo, en el proceso se reciben las órdenes de trabajo, se hace un seguimiento de compras y contratos y el desarrollo, y eso se entrega a un cliente externo, ¿sí? Que es la aceptación y entrega de productos. Bien, ¿qué datos adicionales tiene este diagramita CIPOC? Como es una ficha que se refiere a un proceso en particular, en general tiene un código y un nombre, hay un responsable de este proceso, eso es muy importante. La gestión por procesos, ¿sí? Es transversal, recuerden, a toda la organización. Entonces es como si ustedes tuviesen un responsable que es transversal a los funcionales. ¿Está bien? Se indica una fecha, un número de revisión, porque esto permanentemente se actualiza. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso en particular? Y debajo, datos muy importantes. ¿Quién es el que controla, monitorea y controla dicho proceso? Ahí dice QA, por Quality Assurance, aseguramiento de calidad. ¿Cómo se va a evaluar si ese proceso se está desarrollando conforme lo planificado? O sea, tengo que tener alguna manera de medirlo, tengo que tener indicadores. Bueno, se indican, se colocan allí justamente cuáles son los indicadores, ¿sí? O sea, qué es lo que yo voy a medir de este proceso. Y bueno, y después solamente, bueno, quién emite el documento, quién lo revisa, quién lo aprueba. Esta es una ficha entonces de proceso. Vamos a ver que existe lo que se llama hoja de proceso, que algunos lo toman como sinónimo, nosotros marcamos alguna diferencia. Entonces, viéndolo desde una perspectiva más alta, nosotros vamos a tener indicado cuál es el proceso, ¿sí? O sea, que nos dice quién, cuándo y dónde se realiza, ¿sí? Que normalmente se realiza a través de diagramas de flujo o algún otro tipo de representación que vamos a ver ahora rápidamente. ¿Está?
si bien no hay definiciones exactas, pero por decirlo de algún modo, expresar el proceso, ¿sí? Un proceso determinado, ponerlo en letras, escribirlo, ¿sí? Describirlo, ¿sí? En texto, eso sería el procedimiento. Entonces, el procedimiento es la descripción, digamos, textual, ¿sí? De lo que se ilustra en un proceso. ¿Tá? Entonces ahí lo que dice justamente es cómo se ejecuta. Eso lo tenemos que tener. Ahora, dentro del proceso vamos a tener actividades o tareas. Algunos no discriminan entre actividad y tarea, otros sí discriminamos. Decimos que, bueno, una actividad está compuesta por pequeñas tareas, ¿sí? Y la descripción de una tarea, en la instrucción de trabajo. O sea, es un detalle mucho más minucioso y menor, ¿sí? De cómo realizar una tarea en particular. Yo podría tener una actividad que es empacar los productos de A6 antes de entregar a depósito. La instrucción de trabajo diría tomar la caja, abrir la caja, tomar con la mano derecha el fusible, introducirlo en la caja, o sea, eso sería una instrucción de trabajo. ¿Está bien? Bueno, no es un curso de proceso, pero bueno, entramos en algún detalle para quedar todos alineados. Como les contaba al principio, el enfoque de gestionar una organización por procesos, ¿sí? Es lo que estamos buscando últimamente. ¿Está bien? Para evitar esos problemas de incomunicación, trabajo que no agregue valor, etc. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Normalmente uno observa cómo es que se está trabajando, vamos a poner en palabras bien coloquiales, cómo es que están trabajando hoy, lo analiza, ¿sí? Y después dice, mira, sería mejor hacerlo de tal otra forma. Entonces hay una serie de pasos que se sugieren justamente para esa mejora continua de los procesos. La primera obviamente es identificar los procesos, o sea, yo llego a una organización, estoy dentro de ella y digo, bueno, a ver, todo lo que están haciendo, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Cómo lo puedo ejemplificar en una ilustración? Bueno, básicamente eso es levantar los procesos y ver cómo es que se está trabajando. Todo eso va a un repositorio, ¿sí? Si quieren, imagínense una lista con los nombres de cada proceso, eso se llama inventario de procesos, que es muy importante cuando uno está haciendo este trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Como habíamos dicho, se clasifican de algún modo, ¿sí? Más, menos importante, más urgente, menos urgente, ¿sí? De dirección, operativos. La cuestión es que se clasifican, ¿sí? ¿Y por qué se clasifican? Porque después al final lo que yo voy a hacer es seleccionar por cuáles voy a empezar las mejoras. Entonces se clasifican esos procesos, se los muestra en un mapa, como hemos visto al principio, y ahí se define cómo es que yo voy a elegir por dónde voy a empezar las mejoras, con cuáles procesos voy a trabajar primero. Básicamente en eso consiste la reingeniería de procesos. En el PowerPoint, en la documentación que ya les suministré, está en detalle esto que les voy a contar. La realidad es que cómo se define, bueno, puede ser por diferentes criterios, entonces van a aplicar alguna técnica de toma de decisiones multicriterio, puede ser por pesos, o sea, por ponderación, la cuestión, o por intuición, si o demanda, es decir, vamos a empezar por este y otro. Normalmente uno va a comenzar por los que sean más importantes y dentro de los importantes lo que uno crea que va a poder resolver más rápidamente, ¿sí? Esa es un poco la manera de seleccionar los procesos que se van a hacer sobre ellos la reingeniería. Hay varias metodologías para realizar una reingeniería de procesos. Les presento aquí una clásica. Bueno, una es la planificación, como siempre decimos, todo lo que vamos a realizar, si de antemano lo pensamos y lo documentamos, ese es el plan. Después es hacer una representación y análisis de cómo es que está funcionando hoy. Ese cómo es hoy es el que normalmente en la jerga se conoce como el as is. Ese cómo es hoy. Que es diferente de lo que debería ser o cómo tiene que ser, que es lo que se conoce la fase del to be. ¿Está bien? Y ahí es donde, en esa transición del as is al to be, es donde hemos realizado la reingeniería de procesos. ¿Está bien? Este to be es el que hay que implementar, ¿está? Es el que tenemos que poner en práctica, ¿eh? Que es
el corregido, el mejorado del actual. Entonces, en esta documentación de los procesos, comenzamos por el ASIS, como decíamos, primero identificábamos todos los procesos de la organización, lo metíamos en un inventario, armamos lo que habíamos llamado el mapa de procesos y ahí podemos empezar a agrupar, ¿sí? Y ahí podemos trabajar en diferentes niveles. Normalmente se trabajan en 3 niveles o 5 niveles. Todo depende del tamaño de la organización, ¿sí? A veces son organizaciones tan pequeñas que mismo por un tema de comprensión de los dueños, entre comillas, de los procesos, es más fácil hacer un solo nivel. Pero bueno, se tienen los macroprocesos, ¿sí? Que es una visión justamente del bosque completo, y después se bajan los procesos. Y ahí uno puede tener 3, 4, 5 procesos. ¿Está bien? Ahora, puede suceder en particular que haya alguno, ¿sí? Vamos a marcarlo acá, que haya alguno que yo lo tenga como demasiado resumido ahí. Supongamos que ahí hay una actividad que dice facturar y que sea medio complicado porque tiene diferentes maneras de realizar, de llevar a cabo esa facturación. Entonces ahí se abre nuevamente ¿eh? esta actividad que en realidad ya no es una actividad, sino la voy a llamar, es un proceso, le hago una crucecita acá, ese simbolito que se indica dentro de un círculo. Lo que me dice acá es que yo esto lo puedo abrir. Y cuando lo abro yo veo un proceso de ese proceso en particular. Eso le llamamos subproceso. Y así es como se va armando. No es tan complicado. Como siempre les digo, todo lo que pueda ser expresado de manera ilustrada, de manera gráfica, es mucho más simple de entender, por eso es que se utilizan diferentes formas, estándares para la representación de los procesos. Se usa notación estándar justamente para que todos entendamos lo mismo. Entonces, si yo utilizo la notación ANSI, lo que voy a ver es que voy a utilizar, ¿sí? Para lo que es el inicio y el final del proceso, esa elipse, digamos de alguna manera, la línea de flujo con esas flechas, lo que son entradas y salidas con ese paralelogramo, y así cada actividad, digamos, en particular, tiene su símbolo, ¿sí? Capaz esto se usa más a un nivel no tan ingenieril, digamos, ¿está? Por llamarlo de alguna manera, más general. Más allá del tipo de norma que utilice para los flujogramas, algo muy útil es dividir, ¿sí? O agrupar las diferentes actividades conforme, ¿sí? En general se hace conforme al área funcional al cual pertenezca. Acá yo tengo un caso real de una empresa muy pequeña donde se realizó este era un proceso de soporte postventa, ¿sí? Entonces lo que se ven es desde que entra la llamada en el helpdesk, cómo pasa el área comercial, cómo pasa el postventa, qué es todo lo que hace el postventa, cómo devuelve la llamada al cliente. Entonces es una especie de, si yo me imagino el, eh, el proceso completo, puede ser realizado en forma vertical o horizontal, eso no es problema. Yo me lo imagino como una pileta, por eso esto se llama pool, ¿sí? Con los andariveles, las piletas con los andariveles, por eso esto se lo llama lane, ¿sí? Donde cada andarivel, vamos a ver casos reales luego, es como les decía, en general un área funcional. Entonces acá lo que vamos a ver es justamente cómo este proceso atraviesa todas las áreas funcionales, desde que se recibe, en este caso, la llamada del cliente hasta que se resolvió el problema del cliente. Una de las notaciones que se utilizan más actualmente es esta notación de gestión de procesos de negocio, de ahí el BPMN, que ya está hace mucho tiempo ya en versión 2. Y digo, se utiliza bastante porque la mayoría de los softwares con los cuales se puede trabajar para simulación de procesos soportan esta notación. Ya lo vamos a ver después. Entonces, esta es una alternativa, por ejemplo, a la ANSI, si que era más el tipo de flujograma, que es la BPMN2. Cualquiera puede ser representada en pools y lanes, ¿sí? Como les decía antes. Entonces, si esto bien lo vimos, acá aparece porque, bueno, una vez realizado
el mapa de procesos, ¿sí? Ahí se comienza a detallar y armar las fichas de proceso. ¿Está bien? La ficha de proceso anterior es el CIPOC, ¿sí? Hay una manera, que es un desagregado del CIPOC, donde lo que uno va a realizar, ¿sí? Es detallar todas las actividades, ¿sí? Que caben dentro de ese proceso. ¿Está? No solo ellos, sino que también están identificadas, tienen un identificador. Tiene un responsable también, ¿sí? Cada actividad tiene un responsable, ¿está? Y yo puedo especificar también la entrada y la salida de cada actividad. ¿Por qué esto es útil? Porque recuerden que a veces en vez de actividades teníamos procesos y subprocesos. Por eso está bueno también tenerlo de esta forma. Un detalle en cuanto a convenciones, que acabo de recordar ahora que no la mencioné en su momento. Una forma, ¿sí?, de diferenciar una actividad de una tarea, que no lo mencioné antes, es que la tarea es realizada por un único recurso, una única persona. La actividad puede ser un equipo, un departamento, un área. ¿Está? Es un poco la convención que tenemos los que trabajamos en este tema. Bueno, entonces llegamos a este punto y ustedes dirían, bueno, ¿y qué es lo importante de esto? Bueno, habíamos dicho que el enfoque de gestionar por procesos me permite la mejora continua. ¿Cómo es que se analiza el desempeño? Bueno, hay dos variables que son las que siempre se utilizan, que en definitiva es una sola. Ustedes sabrán, creo, estoy pensando en cada uno de ustedes, todos trabajarán con tipos de indicadores. Ustedes saben que el único indicador que es común a cualquier tipo de tarea, actividad, industria, ¿sí?, se mide en unidades monetarias, ¿sí? Muchas veces se utiliza cuando ustedes gestionan proyectos, por ejemplo, y quieren hacer una evaluación de riesgos y se ponderan, todo se lleva a unidades monetarias, por la única manera de poder comparar cualquier cosa y que sea importante, obviamente, para la organización. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo evaluar el costo de cada actividad, pero también el costo de cada proceso, ¿sí?, de cada ciclo de proceso. Si el proceso que yo tenía allí era el de expedición, o sea, recibir un producto, ponerlo en la caja, llevarlo al área de expedición, contactar al cliente, enviarlo al flete y que el flete lo lleve al cliente, ¿no? Yo puedo decir cuánto es que me cuesta eso. ¿Está? Si el proceso es de fabricación, lo mismo. O sea, pasa por una determinada mano de obra que lo coloca en una máquina, lo quita de esa máquina, lo lleva a un tester, lo saca del tester, lo lleva a calidad. Calidad hace una inspección óptica y lo mete en la caja. O sea, todo puede ser evaluado de esa manera. Bueno, hay un método de costeo, ¿sí?, no contable, sino de gestión, que se llama costeo basado en actividades, ¿sí?, que a su vez luego fue mejorado y se le agregó esas palabritas TD, que es Time Driven, ¿sí?, dirigido por tiempo, que es lo que yo les voy a dar una idea ahora. La próxima clase, que es la sincrónica, yo les voy a mostrar todo esto en tiempo real, digamos, las diferentes herramientas de software que pueden utilizar, algunas gratuitas, otras no, algunas complejas, otras simples. Esta es una empresa alemana, se llama Signavio, que se utiliza para representación de procesos. Es simple, a veces demasiado simple, pero, digamos, para uso académico es gratis, es libre, y digamos que tiene las cuestiones básicas como para hacer un análisis. Básicamente lo que decíamos de costos y tiempos. Acá tal vez no lleguen a ver el detalle, pero además de esa representación, ese flujograma, ¿sí?, lo que ustedes asignan es tiempos, ¿sí?, y costos unitarios por tiempo a cada una de esas actividades. Entonces van haciendo diferentes corridas y les dice cuánto tarda, cuánto demora el ciclo y cuánto cuesta ese ciclo conforme las unidades monetarias que ustedes han puesto. Tiene algunas facilidades más, como por ejemplo hacer una inyección, digamos, acá en la entrada. Digo, acá en la entrada no les muestro. Acá
que no sea un flujo continuo en la entrada, sino que sea aleatorio, que siga una distribución de frecuencia en particular, ¿sí? Que estas bifurcaciones que tienen aquí salgan cierto porcentaje para un lado o para el otro. Tiene algunas herramientas, insisto, básicas, pero son interesantes para analizar, por ejemplo, en 100 ciclos, ¿sí? Probabilísticamente, cuál sería la media en cuanto al tiempo de ciclo y cuál sería el costo medio también. Esta es una de las aplicaciones. Otra cosa importante que creo no haber mencionado, pero que es clave, ¿por qué estamos viendo todo esto en este curso? Porque bueno, una de las características, como ustedes ya saben a esta altura, de la industria 4.0, servicios 4.0, es que es todo data driven, ¿sí? O sea, es todo dirigido por datos. Y acá vamos a estar a full con el tema de analizar datos. A quien le interese, esto lo dejé para no olvidarme, a quien le interese ahondar un poco en el tema, yo tengo el libro este en PDF, me lo pueden pedir y se lo facilito. ¿En qué consiste entonces el costeo basado en actividad dirigido por tiempo? Es en obtener el costo de lo producido en base al costo de las actividades. Yo, por ejemplo, acá estoy fabricando sillones, camas y muebles, ¿sí? Entonces yo no es que voy a ver cuánto cuesta el material acá por separado, ¿sí? Y cuánto cuesta la persona por mes, no. Yo voy a decir, voy a tener diferentes tipos de actividades. Yo para armar el sillón voy a usar tantos minutos de la actividad uno y tantos minutos de la 2. Para armar camas, ¿sí? Utilizo nada más que este tipo de actividad 2. Para estos muebles voy a usar tiempo de la actividad 3 y tiempo de la actividad n, ¿sí? Esto está en pesos por minuto. Entonces, si yo supiese que para armar el sillón necesitara 10 minutos de la actividad uno y 10 minutos de la actividad 2, para hacer la cuenta fácil, ¿sí? Y esto me cuesta 100 pesos por minuto, ¿sí? Y la actividad 2 me cuesta 200 pesos por minuto, es muy fácil. Yo voy a tener 100 por 10.000, 200 por 10, 2.000. Entonces el costo, ¿sí? De este sillón es 3.000. Ahora, ¿qué es el costo de mano de obra? No, el costo total. Acá está lo interesante. ¿Por qué? Porque la actividad, el costo de la actividad incluye, ¿sí? Incluye los recursos, debe incluir, digamos, los recursos humanos, ¿sí? Los recursos materiales y los recursos financieros. Todo hay que meter ahí. ¿Está? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo ya sé que cada minuto de esta actividad me consume 1 metro cúbico o 1 kilo de madera de pino, ¿sí? Bien, esto es solamente para dar una idea de cómo se calculan los costos. En resumen, cuando yo tengo un proceso como el que les mostré anteriormente, si yo ya calculé cuál es el costo unitario por unidad de tiempo estamos hablando, yo voy a poder analizar cuál es el costo, no solo de cada actividad, sino en la manera que se utiliza, ¿sí? Y cuánto se utiliza el costo de ese producto, servicio o resultado final. Una cuestión muy importante, con esto finalizo esta parte acá, es, ustedes fíjense que no están costeando los tiempos ociosos. Esto cualquier cosa lo hablamos la próxima. No están costeando los tiempos ociosos. O sea, si acá, ¿sí? El operador se fue y dejó de realizar esta actividad por 1 hora, ¿sí? Yo eso no lo estoy costeando. Muchos dirán, y bueno, pero está mal. No, la verdad que está bien, porque esta es una manera de transferirle, o sea, de evitar transferirle los costos improductivos a mi cliente. Es el concepto central del TDABC. Bueno, vamos a apurar un poquito porque quería que la clase esta durara 40 minutos no más. Entonces, dos cosas necesitan saber, lo que se llama la tasa de costo de capacidad, que es lo que le decía, ¿sí? Cuánto cuesta, ¿sí? Ofrecer esa capacidad, hacer esa actividad, ¿sí? Y a su vez, cuánto puede ofrecer, ¿sí? Cada área, o sea, cuál es la capacidad del área. Si yo tengo un área administrativa, por ejemplo, ¿sí? Con 2 personas,
¿sí? Vamos a hacer un ejemplo súper simple. Dos personas. Bien. Cada persona trabaja neto 160 horas por mes. Entonces, la tasa, digamos, de capacidad de esa unidad va a ser 320 horas mes. Eso es lo que me ofrece. Esa es la capacidad ofrecida. Mes. Perfecto. Muy bien. Si el costo, nada más que para hacerme fácil las cuentas, si el costo de ese departamento es 640.000 pesos por mes, ¿sí? Acá tengo los sueldos, la electricidad, el prorrateo por metro cuadrado, la seguridad, tengo todo, ¿sí? Esto, cuánto me va a dar? 640.000 dividido 320, esto me va a salir 2.000 pesos la hora. Listo, 2.000 pesos la hora. Perfecto, 2.000 pesos la hora. Ahí está. Entonces, esto significaría, por ejemplo, y fíjense que me independizo de lo que hay adentro, ¿no? Yo acá no sé si hay una persona, dos, tres, no me importa. Sale 2.000 pesos la hora. Si yo para hacer una factura tardo media hora, todo ese proceso de facturación acá adentro demora una hora, yo voy a decir, ojo, que armar esa factura me costó 1.000 pesos. ¿Ah? Ese es el concepto. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Con los gastos operativos totales 600.000 pesos por mes. Tengo 100 empleados, el empleado del departamento de servicio al cliente, este que está acá adentro, son 20. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular los gastos fijos del departamento de servicio al cliente, este que está en verde, y digo que son 120.000 pesos por mes. ¿Sí? Y luego ahí cualquier cosa, si quieren, lo hacemos prácticamente en vivo, les digo cómo se calcula, pero piénsenlo porque es fácil. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la tasa? ¿Sí? La tasa de capacidad y el costo unitario tiempo de este departamento. Entonces, el TDABC, rápidamente. Ojo, porque no es aplicable solo a empresas de servicios, ¿eh? Se puede aplicar en la industria también. Es bastante simple, es bastante rápido, no es, otra vez, no es un costeo, no es contable, ¿sí? No tiene la precisión, ¿sí? De lo que te hace el contador, ¿está bien? Tenés que tener justamente los procesos claros, estandarizados, porque si no, no se puede realizar. Si haces algún cambio en el proceso, se recalcula el costo y el tiempo de ciclo muy rápidamente, sin ningún problema, ¿sí? Lo puedes aplicar tanto para cualquier tipo de productos o clientes, y esto es la base para después también medir el desempeño de un proceso. Ahora solo les voy a dar una idea de lo que son las simulaciones, ya con los conceptos que tenemos de antes. Esto va a ser muy rápido porque lo vamos a ver en nuestra próxima clase sincrónica. Hay diferentes herramientas para simulación. Les había mostrado una muy simple que era la de Signavío, les había mencionado la de Visagi, que también fue con un ejemplo de un diagrama. Esta es de AnyLogic, que es un software mucho más potente, ¿sí? Pero nos permite una cantidad de análisis muchísimo más detallados, fundamentalmente para hacer análisis predictivos, ¿sí? Como ven allí abajo, tienen el diagrama lógico, ¿sí? Un problema del proceso que estamos analizando. Esto era el de una mesa de ayuda, pero ¿qué pasa? Yo puedo asignar, obviamente, los tiempos y los costos, pero de manera dinámica, puedo tener diferentes parámetros, puedo reemplazar la cantidad de operarios en cada actividad, puedo hacer turnos, puedo hacer tiempos de descanso, ¿sí? Y fundamentalmente, lo que se puede hacer es simulaciones, mostrar esto en 2D, o sea, con un dibujito plano, digamos, o en 3D, como les voy a mostrar la próxima clase. Pero acá, bueno, ya hay una cantidad de estadísticas, ¿sí? Que los otros softwares más simples no me ofrecen. Acá ya nos aproximamos un poco a otra de las herramientas de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. ¿Por qué? De la simulación, que es lo que expliqué hasta el momento, hay un pasito más muy importante que es el siguiente. Yo podría, imagínense, hasta hace 10 años esto se podía hacer con mayor o menor dificultad.
Ahora, el gran cambio es el siguiente. Yo podría tener diferentes sensores, ¿sí?, que me estén alimentando en tiempo real qué es lo que está pasando en cada punto. Ahí yo ya no es que cargo datos, ¿sí?, o genero patrones en forma aleatoria con diferentes tipos de distribución, sino lo que está entrando, ¿sí?, a ese paso del proceso son datos reales, ¿sí? Datos reales. O lo que podría hacer es almacenar una cantidad de datos reales para después usarlo, un dataset para después usarlo acá. Y esto lo que me va a permitir, ahora sí claramente, es trabajar lo que se llama un gemelo digital. O sea, yo puedo transformar algo, ¿sí?, que es real, cómo está funcionando hoy, digitalizarlo, ¿sí?, y correr esa simulación digitalizada del real, ¿sí? Ahí ya estamos en VPN 4.0 o, ¿sí?, gestión de procesos 4.0 o como se lo conoce, ahora vamos a poner el nombre correcto, que es simulaciones y gemelo digital, ¿sí? Esto es muy interesante, les voy a mostrar algunos videos en la clase que tengamos la próxima o le puedo subir alguno en un momento. Bueno, y acá está toda la parte de análisis, ¿sí?, de esos datos. Entonces ahora sí entraron en funcionamiento, ¿sí?, a involucrarse todo lo que hablamos de sensualización, de IoT, para, ¿sí?, modelizar. Y para finalizar este módulo, me pasé un poquito, les voy a dar una idea, ahora sí se va a entender claramente, de lo que es la BPM 4.0. Los dos cambios más importantes que vamos a observar en estos años es que se pasa de una operación o fabricación centralizada a una descentralizada, ¿sí? Entonces, digamos que hay ciertos procesos que pueden empezar a tener cierta independencia, pero que en realidad están dirigidas por datos, ¿sí? Eso es más claro, están dirigidas por datos. Y fundamentalmente, otra vez, lo que es la integración horizontal y vertical que venimos hablando desde un principio, ¿sí? No para la organización, no solo para la empresa, sino para todo el ecosistema. Eso es fundamental. Entonces existen diferentes plataformas de capacidad digital que nos permiten observar esa integración vertical como horizontal, ¿sí?, como un flujo de datos sin interrupciones, ¿tá? Entonces está lo que se conoce como plataforma de capacidad digital, DCP, en este caso es Everest Group, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí sí lo venimos hablando desde un principio de la integración, ¿sí? Por ejemplo, un CRM, ¿sí?, con un ERP, ¿sí?, o con un PLC. Y ahora sí, para ir finalizando, ¿qué es lo que pasa? Dijimos siempre, en todo este tiempo, que la industria 4.0, la transformación digital, no es una cuestión de tecnologías, ¿sí?, solamente. Y un claro ejemplo más, o sea, el expertise, las habilidades, ¿sí?, que el personal debe tener para comenzar a trabajar con estas nuevas tecnologías habilitadoras difiere bastante, ¿sí? Entonces, ¿en qué cuestiones? Por ejemplo, lo que se conoce como inteligencia emocional, resolución de problemas, sí también conocimientos de la industria en particular o de la tecnología en particular, ¿sí?, el uso de herramientas digitales, ¿sí?, y el uso de múltiples canales de gestión. Entonces, aquí hay una representación del estudio de esta misma empresa que habíamos comentado anteriormente, de Everest Group, donde lo que se puede ver son las diferentes, cómo va a impactar en las diferentes habilidades que se precisan a cada nivel. Y ahora sí vamos a ver en el último slide. Ahora sí, ya para finalizar, lo que vemos también en este caso de la gestión por procesos en la cuarta revolución industrial es que también, digo también porque hemos visto que en todas las áreas va sucediendo lo mismo, ¿no? La estructura organizacional en cuanto a habilidades, conocimientos que se necesitan, van cambiando proporcionalmente. O sea, siempre hemos dicho que probablemente necesitemos cada vez menos, digamos, operarios para tareas rutinarias básicas
y cada vez más, un poco más de personal calificado. Por eso, ahí se representa la pirámide, ¿sí? En el presente, en mediano plazo y largo plazo, cómo se va modificando, ¿sí? El perfil demográfico de la empresa en cuanto a las habilidades, ¿sí? O la complejidad del trabajo que deban realizar. Así que bueno, me pasé 5 minutos, creo, 10 minutos de mi objetivo, pero bueno, con esto estamos, así que quedará ver algunas demostraciones prácticas de simulación en nuestra próxima clase sincrónica. Muchas gracias.